Muy buenas tardes. Van ingresando nuestros participantes de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra última sesión de nuestros diálogos PPI para este año. Y para hoy día hemos reunido un plantel de verdad muy destacado. Estamos con 3 mujeres yo tengo el honor de presentarles. Mi nombre es Georg Dufner, soy el representante del programa Bolivia de la CAS y también director del programa de participación política indígena en América Latina. Y para mí es un gran gusto de saludarles a todos ustedes que se nos unen en el Zoom y también en Facebook Live a nuestro último diálogo PPI 2020 con la temática conservación de las identidades indígenas en tiempos de crisis sanitaria. Creo que el tema es, bueno, muy vigente, ya lo estaba desde hace mucho más tiempo atrás, pero ahora tiene una nueva vigencia y tiene una nueva urgencia también, porque justamente veamos muchas presiones económicas en los pueblos indígenas, vemos muchas presiones sociales y bueno, también muchas presiones de salud, obviamente, en este año tan cruel para todo el subcontinente. Y bueno, con nuestras 3 panelistas de hoy día queremos evaluar cuáles exactamente son estas consecuencias y cómo repercuten en las identidades de los pueblos indígenas. Para eso estamos con, como ya dije, 3 mujeres muy destacadas y muy amigas del CAS PPI, y brevemente les voy a presentar nuestras 3 participantes compartiendo la pantalla. Nuestra primera participante es Viviana Chará. Ella es trabajadora social de la Universidad de La Salle, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia. Su trabajo profesional se ha centrado en la defensa de los derechos humanos de comunidades indígenas, negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros específicamente, y en la formalización de territorios ancestrales en la región del Pacífico y Caribe colombiano. Ella ha sido enlace entre las comunidades étnicas y el gobierno nacional a través de diferentes escenarios, ella es coordinadora del área psicosocial y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en San José de Guaviare. Actualmente ella es directora de la Secretaría de Etnias e Inclusión Social del Partido Conservador Colombiano. Muy buenas, muy bienvenido, Viviana, muchas gracias de estar con nosotros. Nuestra segunda participante es Guadalupe Peralta de México. Ella es una amiga del PPI por mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas juntas, así que para mí también siempre un placer tremendo de estar contigo en una reunión. Ella es mujer zapoteca, nacida en Juchitán, Oaxaca, México. Es maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mora, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Ella es consultora en temas de participación política indígena, género, educación superior y estudiantes indígenas, también en género y emprendimientos en localidades indígenas. Se ha desempeñado como profesora e investigadora en instituciones de educación superior y bueno, no les tengo que mencionar todos porque sería una lista muy larga. Pero también ha diseñado, coordinado y impartido cursos, talleres y proyectos en distintos centros académicos y de investigación, instancias de la administración pública y organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias de estar con nosotros, Guadalupe. Y nuestra tercera participante es Laura Huertas. Ella se nos conecta desde Panamá. Ella es indígena Guna, ubicado en la comarca Guna-Yala de Panamá, la comunidad de Niadup. Actualmente es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, es fundadora y presidenta de la organización ANIAR, que en idioma indígena significa por nuestros territorios. Actualmente trabaja en la primera firma indígena de Panamá, la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá.
Tiene un diplomado en fortalecimiento del liderazgo de las juventudes indígenas de América Latina y el Caribe por la Universidad Indígena Intercultural y la Universidad Carlos III de Madrid. Estuvo en la Academia de Liderazgo Climático para Jóvenes de Panamá, donde obtuvo mención honorífica y participó en los campamentos de liderazgo juvenil del UNFPA y representó a Panamá en Kenia en la ICPD. Y bueno, lo más importante, que también participó ya en nuestra reunión de partidos en el último año en Ciudad de México y bueno, es una gran amiga nuestra también y para nosotros de verdad tremendo de tener a estas tres mujeres destacadas en este panel de hoy día. Y bueno, con esto ya paso la palabra a nuestro moderador de hoy, Bernardo Ponce, el coordinador del Programa Regional Participación Política Indígena. Para nosotros, de verdad, es una gran alegría de tenerles con nosotros y yo quiero agradecer mucho a María Fernanda Rebollo y al mismo Bernardo por la tremenda organización en todo este año, este espacio de eventos. Y bueno, adelante, con esto cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Georg. Es para mí, ante todo, un enorme gusto y un honor compartir este espacio con tres mujeres de nuestra Latinoamérica tan querida, desde Norteamérica, México, Panamá y Colombia, hoy presentes para hablar de un tema que hemos considerado importantísimo hoy que cerramos este ciclo de diálogos PPI con este 9º espacio y que pues consideramos de tremenda importancia hacer una evaluación con ustedes tres de cuál ha sido el proceso este año respecto a la conservación de la identidad indígena, o más bien, creo que habría que decirlo en plural, de las identidades indígenas, dada la enorme diversidad que tenemos en América Latina. Tenemos previsto primero algunas preguntas que ya hemos estado trabajando de forma anticipada y después vamos a dar, por supuesto, también un espacio de preguntas del público. Y en este sentido me gustaría comenzar haciendo a las tres una pregunta en el sentido de cómo evaluarían en este momento la capacidad de las organizaciones indígenas de sus países para preservar la identidad indígena y los saberes ancestrales. Me gustaría quizás empezar con Guadalupe, considerando que México pues tiene una significativa población que se estima en unos 18 millones de habitantes indígenas y que pues bueno, esta agenda de organizaciones indígenas ha sido históricamente bastante fuerte. Después podemos seguir con Viviana en Colombia y terminaríamos esta primera pregunta con Laura en Panamá. Adelante, Guadalupe, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bernardo, muchas gracias. George, por la invitación. Gracias, Fernanda. Gracias a las compañeras que en esta tarde vamos a estar compartiendo la mesa y a todos quienes nos están escuchando por cualquier medio, ¿no? Pues yo aquí, para esta pregunta, yo sí quiero comentarles que en un primer momento, para hablar de esta capacidad de las comunidades y organizaciones indígenas en torno a preservar sus saberes ancestrales, yo me puse a pensar que hay dos momentos, o podemos tener dos vertientes, ¿no? Una es desde fuera, desde lo que se considera saberes ancestrales y desde lo que se considera población indígena, pero también desde dentro, desde los propios grupos indígenas como tal, y pensando en que eso que se considera saberes ancestrales para ellos es una forma de vida, ¿no? Y es una forma que implica la unión de la naturaleza, la unión de la espiritualidad, tradiciones, cultura, todo como una construcción comunitaria. Y esa construcción comunitaria, la naturaleza va a ser un elemento muy importante. Y va a ser un elemento importante porque para nuestras comunidades indígenas, la naturaleza es un ser viviente que hay que cuidar, hay que proteger, hay que defender como precisamente la proveedora de vida, ¿no? Y entonces, en este sentido, todo esto si lo enmarcamos en un territorio, también vemos que
este territorio va a ser un espacio que está conteniendo muchos elementos más. Y dentro de estos elementos, pues cobran vida también la lengua, las formas de organización social de nuestros pueblos indígenas y los conocimientos que tenemos sobre la naturaleza y sobre el universo. Y bueno, esto nos va a hacer diferente, nos va a ayudar a diferenciarnos. Y es ahí en donde precisamente entra esta capacidad de preservar, ¿no? Y esta capacidad de preservar, pues ante un modelo o ante una época de globalización, ante un modelo económico bastante definido y pues bueno, ante nuevas necesidades particularmente, pero también en un contexto en donde hay avances científicos, avances tecnológicos y también pareciera una lucha en quién será el puntero para una serie de investigaciones, ¿no? Entonces se ha generado en esta época esa necesidad desde afuera de cuidar y proteger el medio ambiente, ¿no? Y pues se ha vuelto la mirada precisamente hacia los saberes ancestrales. Y volver esa mirada, pues, tiene muchas implicaciones, ¿no? Viéndolo de este lado, pues, pareciera que el territorio solamente se ha convertido en un espacio para explotar, ¿no? Pareciera que también las semillas nativas ahora ya no son propiedad de los pueblos indígenas, pareciera que cualquiera pudiera patentarlos y explotarlos, ¿no? Las especies endémicas están desapareciendo, uno de los elementos de la naturaleza como es el aire y la fuerza sagrada que representa para nuestros pueblos indígenas, pues ya es objeto de comercialización, ¿no? Y todo esto, insisto, dentro del marco del territorio que también está cobrando importancia en este momento, ¿no? Y no solo eso, también habría que ver, por ejemplo, pues muchos elementos más dentro de la cosmovisión indígena que dejan de tener relevancia, ¿no? Las montañas, los ríos como elementos sagrados ya no lo son dentro de otra perspectiva, ¿no? Pasan ahora a ser solamente contenedores de riqueza que pueden ser explotados y de los cuales hay que apropiarse, ¿no? Entonces, esta capacidad sí está sufriendo los embates de la globalización en México, esto es visible y creo que a nivel general pareciera que esto, pues todo tiene un precio, ¿no? A nivel general, pero se está dejando de lado precisamente a las comunidades, ¿no? Que ancestralmente la cuidan y que no se está considerando la visión, no se está considerando los objetivos, los intereses dentro de las mismas comunidades. También es importante este panorama porque dentro de todo esto también hay resistencias. Y yo les quiero compartir, por ejemplo, un solo caso en la península de Yucatán de una mujer que acaba de ganar un premio, el premio Goldman para activistas ambientales. Y es una mujer maya en la península de Yucatán, produce el 40% de miel a nivel nacional. Y entonces ella empieza una lucha por preservar una abeja y entonces en su lucha por preservar la abeja se da cuenta de todo lo que está pasando y se van a escalas mayores al momento en que pues se dan cuenta que todo el hábitat de la abeja y en general el ambiente dentro del territorio está cambiando y bueno, empiezan una lucha contra un gigante de los transgénicos que es Monsanto, ¿no? Entonces, ¿qué logran? Logran que en el 2015 la Suprema Corte de Justicia en México dictaminara que se violaron los derechos de la población maya porque no fueron consultados y hasta el 2017 logra ser revocado el permiso que tenían para cultivar soya transgénica, que tenía esta compañía para cultivar soya transgénica en 6 estados del país. Entonces, creo que son luchas que se están dando, son resistencias que existen y todo esto ha sido posible y es posible y este es un buen ejemplo que esto se puede lograr dentro de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas pueden lograr todo esto atendiendo a su capacidad
de relacionarse y su capacidad de organización interna, pero también a la capacidad de relacionarse con actores que puedan coadyuvar a sus derechos. Y obviamente el conocimiento de esos derechos para saberlos exigir, para saberlos respetar y de manera general respetar todos los saberes tradicionales que ellos ya tienen. Y para mí es un momento significativo, es un ejemplo muy significativo, y como este también existen en México algunos otros ejemplos. Sin embargo, este cobra importancia por la coyuntura que se está viviendo, ¿no? Y lo que representa en este momento el conservar los saberes ancestrales desde nuestras comunidades indígenas. Muchas gracias, Guadalupe. Y en unos minutos más vamos a abordar uno de los aspectos que has tomado, el tema de las patentes y de las medidas de los 3 gobiernos en cuanto a la protección de saberes ancestrales y de los elementos de la identidad indígena. Viviana, ¿cómo está Colombia? ¿Cómo están las organizaciones indígenas de Colombia respecto a la capacidad de defender, de proteger el acervo cultural e identitario de los pueblos indígenas? Adelante, por favor. Bernardo, muchísimas gracias. Quiero iniciar saludando a mis compañeras de este panel, orgullosa desde Laura, Guadalupe, México, Panamá. Qué orgullo tener acá, y muchas gracias a George, al programa PPI, por poner las voces de las mujeres en estas plataformas tan importantes para conocer de primera mano las realidades de los territorios étnicos. Yo tendría que decir que el panorama actual de los pueblos indígenas en Colombia, en su proceso de preservar sus usos y costumbres, pero además de esto de recrear la memoria de sus ancestros, pues no la hemos tenido nada fácil. Lo digo también como mujer negra perteneciente a un grupo étnico, y no la hemos tenido fácil para preservar esas identidades. ¿Por qué? Por varios factores, y lo decía Guadalupe. Uno de ellos es el acelerado desarrollo de la modernidad, ¿cierto? Que también se ven inmersos, nos vemos inmersos allí como poblaciones étnicas, pero también sin duda la violencia en los territorios que ha permitido y que además de esto ha llevado a que los pueblos étnicos, y cuando digo pueblos étnicos me refiero a las comunidades y a los pueblos indígenas y afro, que salen en una situación de desplazamiento forzoso, ubicándose en los cascos urbanos y en las cabeceras municipales de las regiones. Y pues bueno, aquí cambia toda esa dinámica de la recreación, de los usos, de los costumbres, de sus especificidades en lo que es la transmisión, no solamente oral, pero también de las vivencias que pasan en los territorios, los ríos, los cantos, la naturaleza, ¿verdad? Cuando entendemos la importancia del territorio para recrear las identidades culturales de los pueblos étnicos, tenemos que decir que en Colombia hemos tenido bastante desplazamiento forzoso en diferentes regiones del país. Vemos indígenas a la periferia de los cascos urbanos, y esto realmente crea cambios significativos en las dinámicas culturales. No solamente por la necesidad de salvaguardar las vidas en estos territorios que la violencia definitivamente llega, además la modernidad, los problemas ambientales que nos afectan, sino también de las dinámicas propias de los reasentamientos de estas nuevas ubicaciones de las poblaciones étnicas. Y es lamentable porque es allí cuando las nuevas generaciones que tenemos la tarea, ¿cierto?, de recrear toda esta memoria ancestral, pues tenemos toda una plataforma de conocimiento, pero además de información, que tampoco está mal llegar a ese tipo de informaciones, y que es fácil, vemos que es diferente hacer las cosas que de pronto hacíamos en territorio. Casualmente trabajando con los Mucat Macú en San José del Guaviare, haciendo asistencia humanitaria, veíamos que fueron desplazados del Piedemonte amazónico a los cascos urbanos y las cabeceras de San José del Guaviare, y había algo muy particular, y era como ellos aprendían a ubicarse en horas de tiempo por la ubicación del sol, pero además de eso, cómo hacían el fuego rápidamente
para alimentos, para calentarse, para recrear todo un ambiente de socialización de la lengua y del conocimiento, que esto es fundamental. Y entonces cuando llegamos a las cabeceras municipales a atenderlos, recreando esos espacios ancestrales, todo el tema de territorialidad, nos dimos cuenta que ellos hacían el fuego, y les estoy hablando aproximadamente hace 10 años, golpeando las piedras o con un mecherito con semillas, y cuando no, ya sacaban o mecheras o encendedores, y algunos antropólogos se preguntaban, bueno, ¿y esto realmente está afectando? Porque ¿cómo estas nuevas generaciones hacen fuego tan fácil con un mechero o con una vela? ¿Y por qué no lo hacen como lo hacían antes? Entonces allí se crean esas discusiones de si realmente todos estos procesos de identidad cultural tienen que quedar rezagados, hacer las cosas más difíciles, y discutíamos eso, si a veces también estos temas de la modernidad facilitan cómo poder vivir y enfrentar las realidades de esta nueva humanidad, donde la protección por la vida y la identidad se ha vuelto un poco del afán y primero defender básicamente en la vida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos saberes ancestrales, nos estamos refiriendo a la identidad social, pero también proveniente de esa cosmovisión y esas formas de ver y comprender, interactuar con la naturaleza, lo que decía Guadalupe. Cuando hablamos de la destorlización, cuando hablamos del desplazamiento, cuando hablamos de esa acelerada desarrollo de la modernidad, realmente en Colombia las organizaciones sociales, las organizaciones afro, las organizaciones indígenas no la han tenido fácil, porque se han perdido básicamente esta relación con el territorio. Y cuando me refiero al territorio, es la esencia, es vivir, es recrear toda esta memoria de las rutas, de los cantos, de escuchar el río a tal hora y entender que viene la subienda de pescados, de entender que viene la pesca, que viene la casa o que está amaneciendo. Y es allí cuando las organizaciones han venido movilizando en temas de etnoeducación, llegando a los colegios a temprana edad, pero también llegando a los centros comunitarios de forma interna, pero también externa. Esto no se podría hacer de una manera de trabajarlo con indígenas para indígenas o de afros para afros, sino que debe ser un trabajo pedagógico a nivel de la comunidad, a nivel de sus entornos, también de ese trabajo con los nuevos habitantes de su territorio, campesinos, colonos, empresas, y con la institucionalidad responsable básicamente, y también, por supuesto, con todo el tema de los partidos políticos responsables de proteger esta identidad. Ese es el reto en Colombia con las organizaciones frente al tema de la preservación de la identidad, asumiendo miles de retos, asumiendo los retos y los desafíos de la modernidad del Internet, que es una realidad que ahora pues lo llamamos a gritos en los territorios, el tema de la conectividad. Y cuando nos preguntamos cómo conservar la identidad, cuando vimos esta pregunta y la trabajamos, porque la idea también que las trabajamos en unos grupos interesantes frente a debatir estas preguntas que nos ha mandado el PPI, porque otra cosa lo que piensa Viviana como secretaria de etnias, pero qué están pensando en los territorios, me pareció interesante preguntarles cómo conservamos o cómo preservamos y cómo somos responsables también de preservar la identidad desde el relacionamiento de nuestros compañeros, amigos, diciéndolo también por conocimiento de causa, yo mujer negra que con ascendencia, sin duda, del Valle del Cauca, con mucha influencia urbana, con mucha influencia en ciudad, es importante repensarnos cuál es mi responsabilidad individual, pero también colectiva. Entonces, ese es el reto, y coger de aquí, también coger de allá, y cómo poder guiar a estas nuevas generaciones en este tema de conservar la identidad, que es fundamental en la historia de nuestro país. Totalmente, casi yo diría que el 90% un país ancestral como los países latinoamericanos, ¿no? Muchas gracias, Viviana. Y por último, Laura Huertas, que se conecta desde la comunidad, más bien la comarca Una, en Panamá. ¿Cómo evalúas, Laura, desde tu experiencia y visión, la capacidad de las organizaciones indígenas de Panamá respecto a la defensa de los saberes ancestrales y de la identidad de los pueblos indígenas? Adelante, por favor.
Docus nue de mi Guaydrapa, Bamnokin, Anukin, Anu y Laura. Primero darles el saludo a todos mis compañeros, a ustedes desde mi idioma materno que es el Kuna. Y bueno, la verdad es que una pregunta que nos hizo pensar mucho a nosotros como juventud, pero antes de responderla quiero explicarle a las personas que no son indígenas cómo es nuestra manera de organizarnos, que viene siendo de manera colectiva. Para nosotros no es algo nuevo el trabajar en equipo y dividirnos las tareas. Dentro de las comunidades, en el tema de todo esto se mantuvo, fue un protocolo más allá del COVID, donde hombres y mujeres estaban pendientes al distanciamiento, la limpieza, la recolección, la distribución de las alimentaciones, pero esto sin dejar atrás el conocimiento tradicional del bosque, de la seguridad, de la seguridad alimentaria, de la medicina tradicional, donde nosotros como juventud decíamos, bueno, ok, esto se hace todos los días, vamos aprendiendo, cada uno, vimos más esa unión entre adultos, jóvenes y niños, donde se vio como más fortalecidos, ¿no? Entonces, también algo que nos llamó la atención fue las sugerencias que teníamos de nuestros saberes ancestrales, de nuestros curanderos, que nos dieron esa parte de la medicina tradicional de cómo cuidarnos, como decía la compañera Guadalupe, de cómo cuidarnos a nosotros internamente, espiritualmente, y la verdad es que todo esto vimos cómo es que la juventud se estaba llevando a cabo toda esta situación conjunto con las organizaciones, ¿no? Entonces, entre cómo también se vio esa unión entre comunidades que quedaron apartadas, que no tenían la posibilidad de salir a buscar la alimentación, cómo entre nosotros mismos fuimos abordándolos y brindándoles esa alimentación para que las comunidades no tuviesen que salir, que fueron las comunidades más afectadas. Entonces, nosotros ahí nos detuvimos a pensar de cómo la madre naturaleza nos estaba dando, pero al mismo tiempo nos estaba quitando muchas cosas. Entonces, yo siento que en estos momentos la juventud se vio muy fortalecida con las enseñanzas de los abuelos y las abuelas. La cuarentena total para nosotros como pueblos indígenas no es algo nuevo para en el lado de la comarca Kuna, porque históricamente cuando se hacen cantos tradicionales, las comunidades practican una cuarentena total. Entonces, pero eso no quiere decir que no escapemos de la realidad de muchas de las comarcas y pueblos indígenas de América Latina de América Latina, porque vemos que existen políticas de estados que nos llevan a nosotros los territorios indígenas de sistemas de salud vacíos, que no toman en consideración las estructuras de medicinas tradicionales indígenas. Entonces, eso para nosotros es una preocupación porque creo que existe esa brecha de ambos lados de la medicina occidental con la medicina tradicional con la que se puede trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, para nosotros eso era una parte muy importante de cómo se vio esa brecha por parte de la desigualdad, ¿no? Y nosotros, además de eso, cómo vimos de que el Estado panameño, en este caso, había pedido recursos económicos a nivel internacionales. Sin embargo, yo creo que la mejor medida que pudieron hacer era llegar a un consenso con las comunidades para potenciar las capacidades de ellas y poder así responder frente a esto, frente a los saberes ancestrales, dando paso a ambas medicinas, tanto occidental como tradicional, para darle un enfoque un poco más integral para todo. Entonces yo creo que nosotros como organizaciones vimos esta medida, la pusimos ya frente a todo como una queja, como unos requerimientos, como unas recomendaciones que se le dio ya para que se pudiese trabajar en conjunto, porque lastimosamente sí hemos visto que la medicina tradicional se ha visto desplazada, discriminada y bien vulnerada por parte de la medicina occidental. Sin embargo, nosotros seguimos en pie y seguimos practicando nuestros saberes ancestrales porque eso es lo que somos y por eso es que nuestros abuelos y abuelas mantuvieron nuestras tradiciones de tal manera. Entonces, eso sería todo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Te hemos escuchado perfecto, Laura. Muchas gracias. Y bien, creo que una primera pregunta bastante amplia para un poco poner el tema en contexto. Para las siguientes preguntas quisiera pedirles que procuren limitarse a unos 3 minutos por respuesta, porque bueno, tenemos un abanico muy interesante de temas que queremos cubrir hoy, así que la brevedad de las respuestas nos va a ayudar a eso y ya posteriormente permitir algunas preguntas del público también. La segunda pregunta que quiero hacerles, igual a las 3, es respecto a este preocupante proceso que vive América Latina de desaparición de la diversidad lingüística. O sea, hay muchos idiomas indígenas que están desapareciendo por diferentes razones, emigración,
disminución de la cantidad de adultos mayores en las comunidades, la incursión del español como idioma oficial, la falta de medidas de protección desde los estados, pero en el caso concreto de Colombia, México y Panamá, ¿cómo evalúan ustedes este proceso de desaparición de la diversidad lingüística? Propiamente hablemos en este punto de las lenguas, ¿no? La cantidad de lenguas indígenas, ¿en qué medida están disminuyendo o en qué medida se están tomando algunas medidas que pueden preservarlas? Comenzaremos esta vez por México, seguimos por Panamá y terminamos con Colombia. Adelante, Guadalupe. Sí, gracias. Bueno, en el caso de México, México tiene 68 lenguas y hay un total de 364 variantes lingüísticas. Y de la población total de México, quienes hablan lengua indígena, mayoritariamente somos mujeres. Más del 51% somos mujeres. Solo 7.4 millones de personas hablamos lengua indígena, de un total de casi 120 millones de pobladores. Entonces, ha tenido un proceso bastante triste y acelerado la cuestión de la pérdida de las lenguas indígenas, pese a que se han implementado también algunas medidas, ¿no? Y bueno, hay 31, en este momento hay 31 lenguas que están en peligro de desaparecer de las 68. Entonces, eso creo que es una situación bastante preocupante y pues hay ciertos estados, sobre todo de la parte sureste del país, que se van a caracterizar por ser los mayores hablantes, por tener más hablantes en lenguas indígenas. En este caso está mi estado, que es Oaxaca, está el estado de Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, solo por mencionar algunos, ¿no? Y hay lenguas también que se encuentran en peligro extremo de extinción, porque algunas tienen 3 hablantes, tienen 5 o 8 hablantes, y entonces ha sido un proceso que, como ya comentaban, pues es producto, pudiera ser, de esta situación de migración por diversos factores, ¿no? Particularmente por la migración debido a la situación de pobreza extrema que se vive en algunas comunidades, pero al menos o también desde el punto de vista de las poblaciones jóvenes, desde las juventudes, pues bueno, es para tener acceso a la educación media superior y superior. Entonces tienen que emigrar, y como este proceso de adaptación a nuevos entornos, pues muchas veces prefieren ya no hablar una lengua indígena por temor a discriminación, básicamente. Y en México hay una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y también hay, esto lo voy a abordar un poquito más adelante, un avance muy significativo que pudiera concretarse ya en breve, es que pudiera hacer la reforma del artículo 2 de la Constitución para equiparar al español y a las lenguas, estas 68 lenguas y sus variantes, como lenguas nacionales, que si bien ya está contemplada en la Ley General de Derechos Lingüísticos, no está expresamente puesto en la Constitución mexicana. Entonces, sí es un panorama de una pérdida acelerada debido a diferentes factores, ya mencioné algunos, pero que también requiere de esta situación de la transmisión intergeneracional, ¿no? Que creo que ahí está la cuestión más importante, y de la existencia de mecanismos y de instituciones, por ejemplo las educativas, en donde pudiera con mayor fuerza y de manera práctica promover el uso de lenguas indígenas y su preservación. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Preocupante, ¿no? Estaríamos hablando de que prácticamente la mitad de las lenguas indígenas en México estarían en peligro de extinguirse. Laura, ¿cuál es tu evaluación en el caso panameño respecto a esta pregunta concreta? Adelante. Bueno, en Panamá existen, tienen siete pueblos indígenas, lo cual están los
los idiomas. Sin embargo, yo creo que nosotros como comunidades también tenemos nuestra forma de mantener nuestros idiomas y no hay una cifra exacta de cuántos se están perdiendo. Sin embargo, sí hay a pasos agigantados que sí está ocurriendo. Pero en el caso de Panamá, aprobó en el 2010 un programa conocido como EBI, que es la Educación Intercultural Bilingüe, que es un modelo que reconoce la diversidad cultural, que combina las enseñanzas de 2 idiomas que se plantean en las 5 comarcas indígenas. Entonces, en esa ley se reconoce todo el tema de las lenguas, el alfabeto, las normas, y que se da en nuestros idiomas y también paralelamente en el español para que no haya ese tipo de percance. Pero, sin embargo, el problema no es tanto del programa, sino de nuestro sistema educativo, porque realmente es decadente y es carente de una inclusión real. Y a consecuencia de esto, nosotros simplemente se pierde cada vez más un poquito más las lenguas, los idiomas. Pero a pesar de todo, yo creo que un trabajo fuerte que ha hecho los congresos tradicionales, congresos comunitarios, impiden que esto se haga un poquito más apresurado. Entonces yo creo que ya desde mi experiencia trabajando como juventud, como bien lo decía la compañera, el tema de la migración interna que ocurre de las comunidades a las capitales para seguir estudiando hace que se pierda más rápido porque el joven sufre discriminación en la escuela al no saber bien hablar, para no hablar bien el español, y los demás compañeros se burlan. Entonces ocurre que el niño se autointimida y no quiere hablarlo, y cuando llega a las comunidades pues provoca que a los demás jóvenes que están en las comunidades también les dé el miedo de poder seguir hablando. Yo creo que más que todo esa barrera, la discriminación que tenemos es para seguir, y en vez de que los estados puedan poner estos proyectos reales y que realmente tengan esa inversión para las comunidades, yo creo que en ese caso pudiésemos hablar de que no se siga perdiendo los idiomas, pero lastimosamente por la migración interna es que está dándose todos los días más fuerte. Muchas gracias, Laura. Creo que un aspecto fundamental que has mencionado es la necesidad de programas de educación intercultural bilingüe. Esto es fundamental para que las lenguas sean conservadas. Viviana, ¿cuál es la situación en Colombia? Adelante, por favor. Bueno, Bernardo y compañeros, yo quisiera que ustedes me permitieran ilustrar. Permítanme compartir pantalla. Adelante. Para ilustrarles básicamente que Colombia es un país ancestral, ¿cierto? Prácticamente el 30% del territorio colombiano está ocupado por comunidades étnicas. Tenemos 115 pueblos indígenas. Permítanme un momentito. Compartimos pantalla. Un poquito lento, pero bueno. Vamos a dejarlo ilustrado. Quiero que quede ilustrado para que miremos el riesgo realmente en el que encontramos de perder más de la mitad de estas lenguas nativas. Díganme, por favor, si ven ya la pantalla. Ya lo vemos. Perfecto. Bueno, quiero contarles que en Colombia, como les decía, es un país de ancestros. El 30% del territorio está habitado por comunidades indígenas. Tenemos 115 pueblos indígenas, lo que representa más o menos el 31% de la población en Colombia, ubicados en territorio colombiano. Para este año, la población indígena en el censo del 2018 aumentó. Tenemos 1.905.617 personas que se autorreconocen como población indígena, y esto es supremamente clave para temas de políticas públicas, diseñar programas de etnoeducación que realmente puedan proteger y hacer una pedagogía de una inclusión verdadera, pero además de una inclusión justa y real con las lenguas maternas. De estos 115 pueblos tenemos 65 lenguas nativas, aproximadamente 267 dialectos, y de allí vemos que se resguardan o se ubican o se formalizan en territorios colectivos llamados resguardos, en aproximadamente 710 resguardos, territorio formalizado por el gobierno nacional.
y es allí donde se recrean estos usos y costumbres de las comunidades. De estas 65 lenguas, decimos de estudios, además del Ministerio de Cultura de Colombia, pero además de la UNESCO, que estamos en una situación de riesgo, porque más de la mitad de estas 65 lenguas están pues, en riesgo de ser perdidas, de ser olvidadas. Además de esto, tenemos 2 lenguas criollas, 2 lenguas pertenecientes a comunidades afro, la lengua palenquera y la lengua criol en San Andrés, por el Caribe colombiano. Quisiera contarles un poco del tema afro. Del tema afro tenemos 2 lenguas, como les decía, ubicadas en San Basilio de Palenque, la lengua palenquera, venida desde el Congo, desde el África, y tenemos una lengua criolla, un inglés criolla ahí con los hermanos sanandresanos, raizales de San Andrés. Especialmente para el año 2008, el censo del 2008, se crea una invisibilización en el tema estadístico de la población afrodescendiente, y esto es tremendamente perjudicial para el tema del reconocimiento, pero también de temas de identidad y de conservación de la cultura, donde baja ese porcentaje de población en un 30.8%, y esa ahorita es un movimiento fuerte, pero además una lucha persistente para visibilizar que existen errores estructurales dentro de las instituciones, pero además de las instituciones faltan dolientes que trabajen en temas de un enfoque diferencial. ¿Por qué? Decimos, ¿por qué realmente la población disminuye en un 30.8%? Referente al censo de hace aproximadamente unos cuantos años, del censo del 2005, es porque básicamente no se aplicaron los recursos y las herramientas tecnológicas enfocadas desde un lenguaje diferencial. Cuando digo un lenguaje diferencial es que exista ese lenguaje territorial en lengua palenquera o en lengua raizal, y que estén dirigidos realmente a formular las preguntas de autorreconocimiento étnico, pero cuando nos autorreconocemos como población étnica, estamos reconociendo también las lenguas y los saberes ancestrales. Como les decía, teníamos 2 lenguas criollas, que lo habla, en palenquero lo habla, que bueno, el 90% de la población, porque además esta población se ha podido conservar en un ambiente muy cerrado, y ha permitido que los movimientos, que son muy fuertes, los movimientos cimarrones de estas poblaciones y además de los indígenas, tengan una fuerte influencia en los temas y lineamientos de etnoeducación en los colegios, pero también de la pedagogía del respeto a la diversidad. De allí, de esta ejercicio y de trabajo fuerte de conciencia de pedagogía, se crea la ley 310 del 2010, que se llama la Ley de Lenguas Nativas, que garantiza y reconoce la protección de los derechos territoriales, pero además de los derechos territoriales, de los derechos de las lenguas nativas. Y hay que decir lamentablemente que ha faltado visibilizar esas lenguas, pero además de protegerlas en los escenarios académicos, pero además institucionales de todo el país. No vemos publicidad en lenguas, no vemos información frente al COVID, ahorita esta pandemia tan fuerte, en lenguas maternas. No vemos presentadoras que hablen de las realidades del país en lenguas nativas, y es así realmente como se hace una inclusión justa y verdadera. Quisiera dejar así para hacer caso a los 3 minutos que nos ha dado George muy juiciosamente. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana, Guadalupe y Laura. Quisiera ahora abordar un tema que también ha estado presente en varios países de América Latina, y es esta cuestión de la folclorización, la banalización e incluso la apropiación de elementos culturales de los pueblos indígenas. He visto casos en Ecuador, en México, donde ha habido este tipo de procesos donde se folcloriza, se banaliza elementos culturales de los pueblos indígenas, y obviamente esto deforma digamos, la concepción original de estos elementos, ¿no? Y transmite de una mala manera
la información referida al bagaje cultural de la diversidad étnica de cada país. Y en ese sentido me gustaría consultarles si en sus países se ha identificado este tipo de procesos de apropiación externa o de banalización o folclorización de lo indígena. Quisiera comenzar esta vez por Laura, seguimos por Viviana y concluimos con Guadalupe. Laura, adelante, por favor. Ok, se me escucha así, que tengo problemas con el internet, disculpen. Ok, considero que el Estado panameño, siento que antes tenía una visión folclórica y banalista sobre las culturas indígenas, pero siento que esto fue cambiando mediante los compromisos que fueron adquiriendo con los instrumentos internacionales que vino siendo la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración de la OEA, el Convenio de la OIT del 169 y entre otros. Entonces, estos buscan precisamente que buscan rescatar la dignidad, el respeto y la no discriminación de las culturas indígenas, y en este fenómeno se ve muy expresado en América Latina, ¿no? En el caso de Panamá, los pueblos indígenas hemos cambiado toda esa manera de verla, y tenemos una ley, que es la Ley 20 del 2000, que es el tema de la propiedad intelectual sobre los derechos colectivos indígenas, en defensa y la protección de nuestra identidad cultural y tradicional. Entonces, gracias a esta ley hemos hecho muchos avances y además de eso, los pueblos indígenas también tenemos nuestra propia estructura y tenemos control sobre nuestra propia autonomía, sobre nuestras artesanías, sobre hasta nuestra mola, ¿no? Entonces, no solamente la vemos como una manera artística, sino que ya esto implica muchas más cosas, lo que conlleva nuestra mola, nuestra vestimenta, ¿no? Entonces, el tema de la folclorización se ve más que todo en las áreas metropolitanas y no en áreas comarcales ni en territorios indígenas o en tierras colectivas. Y un caso muy conocido por parte de Panamá, que creo que salió casi en todas partes del mundo, fue el caso de Nike cuando colocó la mola en unas zapatillas y fue vista por todas las redes sociales, y cómo el gobierno al tener esta ley, al tener todos estos compromisos internacionales, pues Puerto Rico, que en este caso era donde se iba a comercializar, Nike desistió de hacer el tema de la mola en ese sentido. Yo creo que es algo muy bueno para nosotros como pueblos indígenas. Muchas gracias, Laura. Viviana, ¿cómo es el caso de Colombia respecto a esta cuestión de la folclorización y banalización de la diversidad indígena? Bueno, Bernardo, yo creo que en Colombia hemos venido avanzando, pero a pasos muy, muy, muy lentos, ya que se cree que los temas de salvaguardar y proteger la cultura inmaterial de los pueblos indígenas a veces se cree que está lejos, que además que son lugares y objetos, pero a veces no se tiene en cuenta que los saberes ancestrales, los saberes milenarios, la medicina tradicional, sus cantos, su literatura, fuera como que es de todos, pero no es de nadie, y es allí cuando se presentan graves problemas y todo este tema de folclorización, y acá en Colombia se ha visto recurrentemente en temas, por ejemplo, en el Pacífico colombiano hay un líquido, hay una bebida tradicional que se llama el biche. El biche es una bebida hecha por las comunidades afro, se estila de la caña de azúcar, y es allí cuando los campesinos, las parteras, toman esta bebida que además es licor, y hacen cantos de trabajo, pero también las parteras las utilizan para que las mujeres tengan esa fuerza de parir, para que los saque los fríos del vientre. Y este producto es un producto bastante tradicional, pero además es un producto suave, muy artesanal, y tenían la restricción de no venderlo ni monopolizar sus ventas, porque supuestamente esta era patrimonio o era vendido y comercializado por los departamentos de la región. Es allí cuando la Corte Constitucional y los movimientos afrocolombianos se movilizan para evidenciar que estos productos son patrimonio cultural y que son autorías de las comunidades, y es allí cuando la Constitución, la Corte Constitucional ampara todo esto denominado como denominación de origen, y se protegen estos derechos ancestrales que a veces parecieran intangibles, pero que son tan importantes en la cosmovisión de los pueblos y que cuentan además una historia detrás de todos estos saberes. Igualmente pasa en Caribe colombiano. Yo creo que ustedes han visto el sombrero volteado. Es un sombrero que habla además de los rituales de las comunidades indígenas zenú,
Es un sombrero que se utiliza mucho en la costa para los campesinos, para los sembradores, para cortar sus cañas, para cortar las siembras. Es un sombrero grande donde tiene figuras geométricas que cuentan de los cultivos y va rápidamente la comercialización desde China a querer implementar y a querer parecer, ¿cierto? Este sombrero volteado que es tan tradicional lo hacen en cartón, mientras que este tenía un trabajo tan arduo, en trabajo artesanal y manual con costos comprables, pues China lo pone a un precio muy barato y el gobierno permite el ingreso de estos sombreros al territorio, y es allí cuando los movimientos de derechos humanos, pero también las instituciones hacen respetar este derecho y este trabajo originario de las comunidades y de los pueblos indígenas, y se multa esta empresa china que vende estos sombreros y se puede proteger y se declara como patrimonio nacional el sombrero volteado. Entonces vamos a pasos lentos, respetando y visibilizando estas culturas y estos saberes ancestrales que hablan de historia de los pueblos. Vamos a paso lento, pero creo que estamos logrando hacer respetar y hacer visibilizar la importancia de esta memoria y de estos trabajos que cuentan la historia de la población, ¿no? Básicamente es eso, Bernardo. Muchas gracias, Viviana. Y por último, Guadalupe, estoy seguro que tienes bastante que contarnos respecto a este tema de la folclorización y la banalización de lo indígena. Conozco un caso concreto, pero te dejo la palabra para que nos comentes sobre la situación. Gracias, Bernardo. Desafortunadamente ya vimos que es una constante en esta época, ¿no? La cuestión de la apropiación cultural, pero también de el plagio propiamente dicho, de diseños, iconografías, de las comunidades indígenas, ¿no? Sí, en México esto es pues muy recurrente. Hay algunos datos, por ejemplo, que nos dicen, hay una organización que se llama Impacto, que ha estado dando seguimiento a este tipo de sucesos desde el 2012, y al menos hasta el 2019 registra que han habido 23 marcas de ropa que se han apropiado de diseños de comunidades indígenas de diferentes estados de México, ¿no? Diferentes estados del país. Entonces, digo, eso es hasta el 2019, pero tenemos nuevos casos, ¿no? Tenemos nuevos casos y son pues reconocidos diseñadores, reconocidas marcas que en algún momento se apropian, los venden en capitales de moda y pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada en el sentido de que hasta que la comunidad se da cuenta y entonces empieza todo este proceso de ver qué pasa. Y no, realmente no ha pasado mucho porque lo único que ocurre es que pues retiran, como nos comentaba Laura, ¿no? Retiran del mercado las prendas, los diseños que hayan tenido. Pasa mucho, insisto, con la cuestión de la vestimenta, ¿no? Con la cuestión de la vestimenta, pero también ha pasado en México, la parte del Golfo de México hay una comunidad, y una tradición muy bonita, está el estado de Veracruz, y tienen una tradición muy bonita y un grupo que son los totonacas. Los totonacas tienen una tradición, insisto, que son los voladores de Papantla, ¿no? Que están registrados ante UNESCO, y una cervecera muy famosa pues lanza por ahí una convocatoria, y entonces toman a los voladores de Papantla, lo quieren tomar como su imagen, y entonces representa todo un revuelo, porque pues ser volador no es solo decir que quieren hacer, que solo quieren ser voladores, tienen que subirse a una altura mayor aproximada de 20 metros, pero representa toda una preparación física, psicológica, espiritual. Es un ritual, ¿no? Y muchas veces es lo que las empresas, es lo que no se ve en la economía, ¿no? Son rituales, implican preparación, implica una cosmovisión completa
de las comunidades indígenas que en determinados casos estas empresas que incurren en alguna falta pues quieren o pretenden subsanar con cuestiones económicas. Pero insisto, esto va más allá. Va más allá y hay otros casos, en la Nestlé, por ejemplo, también en México. Y entonces aquí pues se llega al punto de que sí es necesario regular la cuestión de la propiedad de los pueblos indígenas, propiedad individual, pero también colectiva, y no solo estos, no solo en relativo a la iconografía, no solo relativo a los diseños, sino también en otras cosas, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia la biopiratería, la apropiación del maíz nativo, particularmente, y de otros elementos de la herbolaria, la medicina tradicional, que están presentes en territorio y son parte de la biodiversidad del territorio mexicano. Gracias, Guadalupe. Y justamente hacia lo último que acabas de mencionar va mi última pregunta para permitir un poco de espacio a preguntas del público, y en unos momentos más bien aprovecho de invitar a las personas que están conectadas y a través de Facebook Live que pueden dejar sus preguntas a través del chat interno de Zoom o del espacio de comentarios de Facebook para que nos puedan ir dejando sus preguntas. Quisiera cerrar con una pregunta que es importantísima hacerla y que conlleva necesariamente la discusión que hemos tenido hasta este momento, y es respecto a la creación y el diseño de medidas de protección de la diversidad cultural identitaria de los pueblos por parte de los estados, por parte de los gobiernos. Se han tomado en los últimos años medidas, hay nueva legislación, y no solamente sabemos que no basta con legislación nueva, sino que esa legislación debe tener los mecanismos que la haga efectiva en la práctica. ¿Cómo evalúan la situación en concreto sobre esto en sus países? Esta vez me gustaría comenzar con Viviana, seguimos con Guadalupe y cerramos con Laura. Viviana, adelante, por favor. Pues Bernardo, mira, Colombia desde 1991 con su constitución reconoce la diversidad étnica y pluricultural de las poblaciones étnicas, y pues de allí se derivan acciones, pero además leyes y normas frente a esta temática. Yo hoy lamentablemente tendría que decir que esos esfuerzos han sido un poco débiles para realmente crear una cultura del respeto a la diversidad, para realmente crear una cultura de inclusión justa, para crear una cultura del diálogo diferencial, para la resolución de conflictos y sin duda para obtener una información respetuosa frente a estas comunidades y poderlas incluir en las plataformas de agendas de gobierno nacional. Específicamente yo quisiera centrar esta pregunta en este momento tan difícil, y realmente a lo que nos llama y me evoca este conversatorio es la identidad en tiempos de pandemia, ¿cierto? ¿Cómo protegerla? Y realmente las medidas han sido bastante débiles, yo diría que casi invisibles a estas poblaciones que han tenido un rezago en atención al Estado en temas de salud, pero también de educación diferencial, pero también de asistencia a una discriminación estructural en asistencia a todo nivel social. ¿Qué tendría yo que decir frente al tema de Colombia? Hoy tenemos más de 72 poblaciones afectadas por el tema del COVID, más 35.000 casos de contagio. Tenemos más o menos 1.200 fallecidos para poblaciones indígenas porque han estado a la deriva frente al tema de cómo estaban estas protecciones para el COVID-19, teniendo en cuenta que los territorios han sido aislados, pero además de estar aislados, entran y salen poblaciones jóvenes a cascos urbanos queriendo buscar alimentos, pero también buscando información de qué ha pasado porque quedaron básicamente aislados por temas de conectividad, por temas de aislamiento y por temas también de comercialización de alimentos. Han tenido que foguearse de cómo llegar. Sin duda han llegado ayudas, no en todas las localidades, no en todas las regiones, perdón, pero los temas para proteger a la población étnica siguen siendo muy débiles. Se han creado leyes, sin duda, muy poco se creó la ley 1482 del 2000
nos habla todo el tema de la discriminación racial, que se ha castigado fuertemente y que ha ayudado sin duda a contribuir a que estas comunidades tengan un poco más respeto y además de respeto tengan espacios de participación en temas laborales, educación, en temas de salud. Laura nos comentaba, y veo que no es una problemática solo de Colombia, diría yo que los países latinoamericanos, es cómo se han visibilizado los usos y costumbres frente a la pandemia y el respeto por esos saberes ancestrales. Sabemos que igualmente el coronavirus es un virus que no se ataca simplemente con medicina tradicional, pues aún tampoco con antibióticos, porque pues el virus aún, como sabemos, no se ha creado la vacuna, pero todos los lineamientos y toda la estrategia de protocolos que ha sacado el gobierno nacional, aunque sacaron un lineamiento especial para la protección de las comunidades indígenas y afro, ha faltado ese diálogo, esa interlocución con las comunidades indígenas para salvaguardar esos saberes ancestrales y en vez de restar, pues sumar a que todos aprendamos en cómo prevenir el virus desde esta cosmovisión que es supremamente importante para la humanidad. Entonces yo creo que Colombia, vamos de verdad, ha faltado mucho este año. Hemos tenido ahorita el tema de la minga, que fue todo el movimiento indigenista en Bogotá, donde básicamente el presidente no tuvo la posibilidad ni se sentó con sus equipo de trabajo, no fue recibida con beneplácito la minga en Bogotá, también por esas cortinas de humo del tema del COVID, de la pandemia, pero bueno, yo creo que a veces también estos temas son excusas y son también temas que a veces no permite que fluyan de la mejor manera los diálogos interculturales. Esos son los desafíos que tiene Colombia, poder realmente generar una política de inclusión y unos protocolos diferenciales para las comunidades étnicas. Muchas gracias, Viviana. Vamos hasta México, Guadalupe. ¿Ha habido algún cambio significativo en los últimos años en la legislación, en las medidas que ha podido tomar México para proteger la diversidad cultural del país? Adelante. Sí, gracias, Bernardo. Les comentaba hace un rato que, bueno, recién en el mes de noviembre ya se ha turnado al Senado mexicano una reforma al artículo 2 constitucional. Y esta reforma va en el sentido que ya les decía, ¿no? De equiparar las lenguas indígenas en iguales condiciones que el español. Esa es una muy reciente, del 18 de noviembre, pero también desde diciembre del año pasado se está discutiendo la Ley General, tiene un nombre muy largo, Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables. Entonces, a inicios de noviembre ya de este año también se está terminando el análisis. Entonces, y esta ley es muy importante porque está considerando todo esto que hemos comentado y cómo proteger estos saberes desde varios aspectos. Dice, uno contempla la titularidad de los derechos colectivos. Entonces, dos, pretende un sistema nacional de salvaguardia que establezca bases, objetivos, atribuciones de cada orden de gobierno para proteger los derechos. Tres, pretende un registro nacional de elementos de cultura e identidad para catalogar, registrar, documentar manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos indígenas. Y cuatro, pretende o estipula las infracciones y las sanciones con base a la libre determinación y la autonomía de las comunidades indígenas. Pudiéramos decir que esto es básicamente lo más reciente, pero que también en materia de ciencia y tecnología, apenas en febrero del 2020, esta parte que comentaban las compañeras de este choque o esta diferencia entre lo occidental y lo indígena, ¿no? Ya se contempla que, pues bueno, se incluyan los conocimientos tradicionales autóctonos
y dentro de lo que es considerado como ciencia y tecnología. Para eso o a eso va enfocada esta ley de ciencia y tecnología, que dicho sea de paso también, abordando un poco lo que comentaba la compañera Laura, las cuestiones dentro de pandemia fueron pues un punto a tratar en la situación de los pueblos indígenas. Sin embargo, todo esto ya es un trabajo que viene pues desde la década de los 90, quizás con mayor fuerza y que irrumpieron en los 80. Definitivamente es una cuestión necesaria, es una cuestión que se demanda a simple vista, pero que ahora se tiene que hacer efectiva. Gracias. Claro. Gracias, Guadalupe. Muy interesante, ¿no? Porque por un lado tenemos la necesidad de un reconocimiento con un rango constitucional, o sea, incluir estos aspectos en la misma Constitución, pero también la necesidad de que funcione a nivel operativo con reglamentos y con leyes específicas, o sea que hay dos niveles, ¿no es cierto? Cerramos entonces esta pregunta. Laura, ¿cómo evalúas la situación de Panamá respecto a legislación y avances en esta materia en los últimos años? Bueno, en el caso de Panamá, desde el año 1928 ha respetado todas las formas tradicionales de los pueblos indígenas, pero esto no se dio gracias al Estado, sino fue gracias a todo el movimiento indígena que impulsaron y presionaron al Estado para que se diera así de una manera de la revolución, Dule, entre muchas otras revoluciones que tuvimos nosotros como pueblos indígenas. Si eso no hubiese pasado, los estados nunca nos hubiesen respetado, ni mucho menos protegido. Entonces, yo creo que también hay que dar el punto también al tema de las declaraciones de Naciones Unidas, la declaración de la OEA, que ha permitido que los pueblos indígenas pongan más presión a los estados en cuanto al respeto, la protección y la promoción de nuestras identidades y ha promovido mayor cantidad de leyes que aún a estas alturas se van dando como un ejemplo, acá en el tema de las promociones puede ser el tema de nuestro derecho como la consulta previa, libre e informada y la protección de conocimientos tradicionales, entre muchas otras cosas más. Los pueblos indígenas somos también parte del Estado y como Estados también debemos exigir al órgano del tema de las gobernanzas y que respeten nuestros derechos que son históricos a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, yo siento que hace falta que empiecen a materializar todos estos compromisos, porque muy bonitos en documentaciones, sin embargo, no los veo tangibles. Y hace falta esa inversión en las áreas indígenas. Yo creo que más que todo eso es lo que hace falta, que se impulse un poco todo el tema de la protección y la promoción de nuestras identidades en el área de Panamá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres, Viviana, Guadalupe, Laura. Con esta pregunta hemos cerrado esta parte de panel. Hemos abordado una variedad de temas que me han resultado increíblemente interesantes y empaparnos de la realidad y el estado de situación de sus tres países. Creo que contiene elementos de común denominador para toda América Latina, ¿no? Que está en esta lucha por el reconocimiento y la preservación de la identidad indígena como un factor que corre riesgos de perderse, ¿no? Como el caso concreto de las lenguas, pero que se pueden tomar medidas y aún estamos a tiempo para que eso sea posible. Tenemos una primera pregunta que nos llega desde Facebook. Tenemos una pregunta de Diana Canto. Ella se conecta desde Yucatán, México. Y la pregunta es la siguiente: como mujeres, madres de familia, ¿qué consideran que debemos hacer para que nuestros hijos no dejen de hablar una lengua originaria? Ya que desde siempre se ha considerado que las mujeres son quienes transmiten la lengua materna, ¿no? Y claro, no es casual que hayamos escogido tres mujeres para este tema, porque justamente esa preservación de acervo de la lengua cultural también tiene mucho que ver con la maternidad y la primera lengua que uno habla. No sé si quieren responder la pregunta a las tres o una de ustedes, como prefieran. Yo invitaría a las tres muy brevemente a responder la pregunta. Comenzaremos ya que la pregunta viene de México, comenzaremos con Guadalupe, por favor. Adelante. Sí, gracias a las participaciones y gracias a Diana. Pues, precisamente uno de los factores que decíamos, ¿no? La transmisión intercultural. Entonces, nada más importante que hablar
hablar, hablar y hablar y hablarle a los hijos en lengua indígena, en nuestras lenguas maternas. Muchas veces existen pensando en que algunas estamos en espacios urbanos, otras estamos en espacios semiurbanos, espacios rurales, existen diferentes mecanismos y atendiendo también a las inteligencias, a los tipos de inteligencia de nuestros hijos, pues también existen para algunos espacios algunos métodos, ¿no? En el caso de la música, las letras de las canciones en lengua indígena, en mi caso muy particular, ha servido mucho con mi hija mayor, ¿no? Y en el caso para niños más pequeños, en donde sea posible, pues juegos didácticos, loterías, memorias, ¿no? Y esto como, como mamás, pero también nos corresponde como sociedad. O sea, podemos decir, es que no tenemos, somos bilingües, queremos preservar nuestra lengua indígena, pero no sabemos cómo. Ya hay otros ejemplos. Entonces, podemos imitar esos ejemplos para nuestras lenguas indígenas y hacer memorias, por ejemplo, ¿no? De los elementos básicos de la casa o de los alimentos, solo unas ideas. Gracias. Perfecto, gracias Guadalupe. Me gustaría también hacer la pregunta a Laura, desde tu perspectiva de mujer indígena joven. ¿Cómo ves este tema de la participación de la mujer en la reproducción de ciclos culturales? Bueno, yo creo que un caso muy particular en mi caso, pues lo que hicieron mis padres fue que no perdí esa conexión con mi pueblo, siempre retornaba a la comunidad y volvía con mi bisabuela, con mis amigos, y eso es lo que me hizo tener ese vínculo tan cercano a mi comunidad y a mi pueblo cuna. Sin embargo, yo sé que hay muchos casos distintos de que a veces no pueden retornar porque es muy lejano, pero creo que una metodología que también funcionó para nosotros fue el tema de la alimentación, porque cuando pasas la alimentación, por lo menos en el caso de nosotras las mujeres cunas, aprendemos más allá de lo que es cocinar, entonces eso va más allá del canto tradicional, vas entendiendo un poquito más la historia y yo creo que eso también pudo servir en cuanto a nuestra educación indígena, ¿no? Pero algo que también que existe, por lo menos en el caso de Panamá, es que ahorita hay diccionarios en cuna. Entonces, lo cual los mecanismos tecnológicos ahorita con los niños es más fácil el poder enseñarles con el tema del diccionario, con el tema de figuras, pero más que todo yo creo que esa conexión de madre a hijo debe ser también con el tema de los cantos. Yo creo que eso es algo primordial que un niño indígena debe crecer siempre escuchando los arrullos de la madre. Yo creo que eso es algo que nos hace a nosotros el saber sentir qué es ser indígena. Entonces yo creo que esas serían mis recomendaciones. Muchas gracias, Laura. Viviana, ¿algo que tú quisieras complementar sobre esto? No, pues bueno, las compañeras lo han dicho todas, más que tienen conocimiento de causa, mujeres indígenas sabedoras, orgullosamente las conozco, y no solamente yo diría que incentivar la lengua indígena, no solo siendo indígena, sino también con esa responsabilidad social de preservar nuestra lengua, que cuenta también de nosotros una historia, ¿no? Entonces siempre incentivar y orgullosos de tener esas tradiciones indígenas para los niños y contarles de dónde vienen, quiénes somos y para dónde vamos también es fundamental. Así ayudaríamos todos en preservar las lenguas maternas. Muchísimas gracias. Creo que importantísima la pregunta que nos ha hecho Diana desde México. Tenemos una pregunta, ya algunas preguntas acá desde la sesión en Zoom. Marco Mendoza. Por favor, Marco, si podrías abrir tu micrófono y si gustas tu cámara y expresar tu pregunta y indicando a quién va dirigida. Adelante, por favor, Marco. Hola, hola. Aquí con barbijo. Bienvenido. Excelente las presentaciones. Me alegra verte, Lupita, Bernardo, Georg. Lo he visto por allá, José. Una alegría verles a todas y todos. Un tema que me preocupa es y cómo reproducir el tema de la cultura en áreas urbanas, sabiendo que no solamente somos portadores de culturas, sino también de derechos.
Se ha hablado del canto, se ha hablado de la comida, pero desde las mujeres, además de transmitir la cultura y fortalecerla, ¿cómo empoderar a las mujeres indígenas? Para que ellas a su vez empoderen a las nuevas generaciones. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Marco. Un saludo. Gracias y gracias por estar nuevamente en estos espacios. Bueno, presumo que las tres deben tener mucho por comentar al respecto. ¿Quién desea comenzar? Tal vez Guadalupe, si gustas, comenzamos contigo y seguimos con Viviana y Laura. Sí, gracias. ¿Cómo empoderar a mujeres desde diferentes contextos? Hemos tenido experiencias bastante interesantes en el estado de Oaxaca, en donde, bueno, a través sí de la educación, sí de la sensibilidad en torno a nuestras costumbres, las mujeres nos hemos estado preparando, ¿no? Y preparar en el sentido de también preservar nuestras identidades indígenas. Una de las cuestiones que más se ha visibilizado en el estado de Oaxaca, en donde yo estoy, es la participación política de las mujeres, que ha sido un proceso desde el punto de vista organizativo que se ha estado dando paulatinamente. Existen 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas y de 570 municipios que son en el estado de Oaxaca, el resto son por partidos políticos. Entonces, lo que se ha hecho es eso, atender a las nuevas necesidades dentro de las comunidades y atender también a esa sensibilidad de la preservación de la identidad. En esa medida creo que se puede empoderar a las mujeres respetando esas formas organizativas y respetando muchos factores internos para no crear conflictos, por ejemplo, ¿no? Y en el mismo sentido, pues bueno, ir apuntalando liderazgos, identificando liderazgos femeninos dentro de esas comunidades para promoverlos efectivamente y sobre todo creo que el panorama se está abriendo mucho en el entender desde la participación política, en el entender de que, bueno, la preparación o la formación académica que está creciendo dentro de las comunidades, pues está llevando también a nuevas dinámicas, ¿no? Aunado a esto, está una situación que yo he hecho hincapié y me gusta mencionarlo, también ese redescubrimiento del ser hombre o las nuevas masculinidades que se están dando dentro de los mismos contextos indígenas, no solo en los espacios urbanos, que si bien se dan en el espacio urbano, se están traduciendo, como decía Laurita hace rato, o se están migrando a sus propias comunidades y están dando otros enfoques y otros parámetros de convivencia en sociedad. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Viviana, tal vez tu respuesta va a enmarcar tanto a la cuestión. Yo creo que es una pregunta bien interesante, Bernardo, porque cuando hablamos de cómo recrear, de cómo empoderar a estas mujeres indígenas, intentamos también que la territorialidad no se va de nosotras, la territorialidad va de nosotras, estemos ya sean en cascos urbanos o en cascos rurales, y es aquí muy importante el trabajo de recrear todas esas culturas donde estemos, porque la territorialidad se lleva consigo en la conciencia de ser afro, en la conciencia de ser indígena, y aquí es clave el trabajo interinstitucional. Una experiencia muy pequeñita acá en Colombia con las comunidades indígenas en Vera, trabajamos lo que fue los jardines diferenciales, donde las profesoras hacían estos arrullos, pero también hacían estos cantos, pero también preparaban la comida en cascos fuertísimos como es Bogotá,
que es una selva de cemento, además muy fuerte porque estaban en el centro de Bogotá, y cómo crear esos albergues donde se recree toda esa territorialidad, donde se vistan orgullosamente con sus trajes y con sus vestuarios, y donde no se les imponga también estos uniformes institucionales a los niños. Entonces llevamos esta territorialidad donde quiera que vayamos, y es allí ejemplo importantísimo las mujeres. Claro, los hombres tienen un rol importantísimo en todo este tema de la identidad y el empoderamiento también, a coayudar a la mujer, pero la mujer aquí es fundamental por esos cantos, pero también por esa sabiduría de la maternidad. Entonces yo lo concluiría diciéndole que el tema de la territorialidad es básico en donde quiera que estemos. Gracias, Viviana. Y por último, Laura. Laura ha estado en varios espacios de justamente empoderamiento de la mujer en el marco de Naciones Unidas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Laura? Bueno, yo creo que primeramente es el tema del autorreconocimiento. Yo creo que sin eso no podríamos como avanzar, ¿no? Luego de eso, ir a una consulta con las mujeres va a depender también el área en el que viven, porque más que todo ellas son las que saben la necesidad y cómo es la manera de que pueden, de la que pueden ellas mismas empoderarse. Por lo menos nosotros en el caso de Panamá creamos un programa con la organización ANYAR que se llama Tremendas, con otra organización donde vimos niñas de 9 años que no conocían o no estaban tan cerca de la cultura, que actualmente ahora ellas son las que están motivando a más niñas. Entonces, el ver que a pesar de que ellas vivían en sectores de la capital, fueron poco a poco aprendiendo el idioma tradicional. Entonces yo creo que el primero que ellas se fueran autorreconociendo como niña indígena para nosotros fue un gran avance, porque ese era el momento de decir, ahora sí podemos invertir, y yo creo que esa es la parte en la que se puede llevar a cabo el tema del reconocimiento, pero sin embargo también llevar a un proyecto de tu cuerpo, tu propio territorio. Yo creo que eso también es bien importante, el darle esa herramienta a la mujer de que sepa de que su cuerpo también es un territorio, y de que el varón entienda que la mujer tiene control sobre sí, sobre ella. Y yo creo que eso es lo que ANYAR a eso se dedica. ANYAR ha llevado estos pequeños planes pilotos, los cuales esperamos que el próximo año se puedan llevar a cabo en las 5 comarcas indígenas, pero sí ya hemos tenido un gran avance con las niñas, con los cantos, con el idioma, con la vestimenta tradicional, que es algo tan delicado como era el colocarse el saburre o el muse, que es lo que yo llevo puesto, tenía un porqué. Entonces yo creo que esa conexión que tiene la mujer con la tierra, con su ropa, con su comida, con los cantos, tiene que comenzar sí o sí con el autorreconocimiento. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las tres. Creo que la pregunta de Marco es sumamente importante para complementar lo ya conversado. Tenemos ahora una pregunta de Gustavo, que está conectado acá en la sesión de Zoom. Gustavo, por favor, si podría abrir su micrófono y si gusta también la cámara, e indicarnos la pregunta y a quién va dirigida, por favor. Adelante. Buenas tardes. Adelante, Gustavo. Hola. Tengo problemas de conectividad. Cuelgo la cámara para no bloquear. Lo siguiente es, tengo una preocupación grande con los asuntos de identidad, que diría hoy, después de 500 años, ha sido alterada en raíz, porque finalmente nos llegó con armas y cruces, su incidencia, y marginó a las sociedades indígenas de América. ¿Qué tanto hoy estamos delegando en el sector de educación, el sistema educativo, la réplica cultural, considerando que ya traemos permeado nuestra identidad con esas armas y cruces? Muchas gracias, Gustavo. Entonces, básicamente la pregunta es el sistema educativo, ¿no? ¿Qué participación tiene el sistema educativo en esta preservación, réplica de las culturas y de los pueblos indígenas? ¿A cuál de las tres les gustaría contestar la pregunta? O al revés, ¿qué tanto
estamos delegándole al sistema de educación la réplica de cultura. De acuerdo. Viviana, adelante. Pues yo quisiera interactuar con Gustavo, agradecerle además su pregunta, que es supremamente importante, porque no podría recaer en el sistema de educación la representación y la conservación de la identidad étnica de los pueblos indígenas y afro. ¿Por qué lo digo? Porque de la mano de los movimientos y de los procesos de derechos étnicos ha venido ese trabajo mancomunado y a veces un poco a la fuerza con todo el sistema de educación. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema de educación muchas veces ha generado de inequidad cuando lo digo en el tema de hablar de la historia de los pueblos afro, de hablar de los pueblos de las comunidades indígenas y de contar una historia, a veces una historia que no está bien contada, que faltan sucesos importantes. Entonces no podría recaer la identidad étnica en la responsabilidad de los sistemas de educación cuando sabemos que han tenido falencias y que se han venido construyendo de la mano de los procesos y movimientos de identidad por parte de las organizaciones étnicas. Ahorita empieza un proceso bien complejo y es el tema de la educación que se está implementando en las periferias de la ciudad, en temas étnicos, de hablar la lengua, pero también de mostrar estos grandes filósofos ilustres indígenas que hicieron patria, pero también de estos negros que hicieron literatura, y allí es donde se recrea desde esa tradición oral de quienes han vivido la historia. Por eso es importante que en las comarcas, que en las regiones exista un profesor afro, exista un profesor indígena, así no esté con comunidades indígenas. ¿Cuánto yo no hubiese, mejor dicho, hubiese deseado tener un profesor afro en la ciudad de Bogotá en los años 80, cuando yo estaba en la escuela, que era la única mujer negra en mi escuela, y cuando hablaban de esclavitud, hablaban de la historia de colonización, siempre me pasaban adelante para un poco figurar y decir cómo eran los temas de esclavización, pues porque independientemente, creo que la profesora no lo hacía por hacerme sentir mal, sino era el tema del desconocimiento de cómo interactuar con ese lenguaje étnico. Entonces yo le diría a Gustavo que gracias por la pregunta, porque no podemos recaer el sistema de educación en el tema de la identidad y protección étnica. Debe ser conjunta y muy de la mano desde estos enfoques diferenciales, ¿no? De este trabajo interétnico. Gracias, Viviana. Sí, aquí es justamente donde recuperamos el concepto de educación intercultural bilingüe que se había mencionado en algún momento. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que las experiencias de educación intercultural bilingüe, que al principio se desarrollaron muy fuerte en el Ecuador, por ejemplo, han demostrado que son un elemento valiosísimo para la preservación de la cultura, de la lengua, de los elementos culturales, ¿no? Guadalupe, Laura, ¿algún aspecto que quisieran complementar de esta pregunta? Guadalupe, por favor, adelante. Sí, gracias. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Yo creo que como sistema educativo y como todo sistema, creo que pudiera ser perfecto, ¿no? Pero la implementación de esos sistemas y los programas que proponen esos sistemas y los contenidos se van alejando poco a poco o se han alejado tradicionalmente, al menos en el caso de México, de la perspectiva indígena, ¿no? Como lo decía la compañera Viviana, no se retratan a veces los pueblos indígenas o afromexicanos, en el caso de México, no se retratan. Entonces ahí el valor o la necesidad de que existan organizaciones, pero también existan organizaciones indígenas, pero también la incidencia de los intelectuales indígenas que pueden tomar decisiones en esos aspectos. Y me refiero para el diseño de currículas, me refiero desde la formación docente, me refiero para el diseño de los espacios que puedan traducir y que puedan transmitir esta cultura, ¿no? O la cultura indígena. Entonces, es muy importante porque como en México tenemos experiencias de este tipo, existen muchas veces, hay un sistema que forma profesores y que después
se distribuyen o los distribuye en diferentes espacios, pero difícilmente ellos son profesores en sus comunidades, ¿no? Que es donde más necesitarían estar, porque hablan una lengua, tienen una cosmovisión, etcétera, ¿no? Pudieran ser mucho más empáticos. Entonces, ahí la necesidad de esta formación desde el individuo indígena, esa formación, esta incidencia mayor en que pudieran tener los etnólogos, los antropólogos, educadores, precisamente para incidir en este diseño de programas, pero también para poner en práctica la cultura y revalorarla y rescatarla de alguna forma. Sería la manera en que no se perdería, no se seguiría perdiendo tan aceleradamente. Muchas gracias, Guadalupe. Tenemos algunas preguntas más, pero bueno, lamentablemente el tiempo nos ha pisado y estamos en hora y media de este interesantísimo diálogo y debate. Me gustaría, ya para ir cerrando, pasar la palabra al doctor Dufner, director del PPI, del programa PPI, para, bueno, ir viendo algunas conclusiones y cerrar este espacio. De mi parte, nuevamente, muchísimas gracias, Viviana, Guadalupe, Laura. Ha sido para mí un enorme placer moderar este espacio y nutrirme de todo el rico conocimiento que ustedes nos han compartido. Adelante, Georg, te dejo contigo el cierre de la actividad. Super, muchísimas gracias, Bernardo, y muchísimas gracias a nuestras tres expositores. Yo no voy a hacer un cierre, yo voy a aprovechar también de poner una pregunta, así que me gusta mucho más. No, de verdad les quiero agradecer mucho. Hemos hablado sobre muchas temáticas de gran relevancia y también hemos, y eso es una cosa que me preocupa un poco, siempre tocamos muchos temas duros, tocamos legislación, tocamos los derechos de los pueblos indígenas, que sin duda es algo digamos, de suma importancia. Y bueno, la Fundación Konrad Adenauer es la fundación del Estado de Derecho, así que, ¿qué voy a decir? Obviamente es de suma importancia. No obstante, me gustaría, digamos, hacerles también una pregunta, digamos, que a mí me preocupa y, digamos, que es un poco ya... que también pregunta un poco por los factores blandos. ¿Qué podríamos hacer, digamos, para avanzar de verdad en la protección de los pueblos indígenas, en la protección de las identidades indígenas? ¿Cómo podríamos generar una conciencia en la sociedad por sus riquezas culturales? Yo me acuerdo, y de eso ustedes van a... pueden percibir que vengo de otra generación, pero bueno, conozco esta canción, no sé si es de Rubén Blades o de Juan Luis Guerra, que tiene una frase que es más o menos así, que en América Latina se mata a las personas, pero no a las ideas. No sé cuál ha sido, pero digamos, eso me lleva un poco a la pregunta, digamos, a lo mejor, digamos, la fuerza de las ideas puede ser mucho más fuerte, digamos, que a lo mejor debe complementar todo este trabajo que nosotros estamos haciendo todos los días, en trabajar por los derechos de los pueblos indígenas, en trabajar con los gobiernos, trabajar con los partidos para que haya mejoras tangibles. Pero de vez en cuando yo pienso que a lo mejor deberíamos también enfocarnos mucho en justamente sembrar esta idea de la riqueza cultural en nuestras naciones latinoamericanas. Y allá simplemente yo les quisiera preguntar, digamos, que si las ideas en América Latina son tan fuertes, sobreviven mejor que las personas, podríamos, ¿cómo ven ustedes las chances para unos cambios verdaderos de conciencia que yo los considero como también una base para que todos estos proyectos de leyes, todos estos proyectos, digamos, de gobernanza dura y pura, también pueden tener la base necesaria? Hemos hablado, que me pareció muy importante la pregunta de Gustavo sobre el papel de la educación, pero ¿qué más podríamos hacer para que un cambio cultural, el cambio hacia la aceptación de la diversidad y de la
multiculturalidad podría ser exitoso? A lo mejor es una pequeña pregunta filosófica para el final. Bueno, gracias. Adelante, Guadalupe. Gracias. Yo creo que ahí es una tarea de diferentes niveles, órdenes de gobierno, pero también es un compromiso desde mi perspectiva como mujer indígena zapoteca, creo que es un compromiso personal y un compromiso personal que se tiene que librar desde, o se tiene que ir cumpliendo desde nuestros ámbitos de desempeño, ¿no? En la academia universitaria yo he visto que pues esto, lo que hablábamos con Gustavo hace un momento, estos programas de estudio no están atravesados por la temática indígena, ¿no? Estando en un país con tan diversas culturas como nuestro país. Entonces, es necesario considerar que los pueblos indígenas no son el pasado, no son parte del pasado y están en el presente, están contribuyendo, tienen necesidades, pero también tienen propuestas. Tienen propuestas que al mismo tiempo busca en alguna medida resguardar su identidad, resguardar lo que son. Y esto ha sido muy cuestionado, pero creo que sí es posible. Hay diferentes experiencias a lo largo de América Latina que así lo demuestran. Y se tiene que poner en práctica ya esta convivencia, digamos, entre pueblos indígenas, afromexicanos en el caso de México y mestizos y demás. Entonces, creo que es una competencia individual. Tendríamos que empezar por lo individual, por eh, empapar lo que hacemos precisamente de esa visión y de esas ideas para la preservación de nuestras culturas indígenas. Gracias. George, pues gracias por esta pregunta filosófica que nos pone a pensar desde el rol desde de dónde estamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y me la pienso todos los días cuando hablo con las comunidades, cuando llego a las regiones, digo, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad como ciudadana? Pero también como la directora en el tema de inclusión y políticas públicas del Partido Conservador, donde tiene una gran responsabilidad en las decisiones públicas que le atañen a todos los colombianos y, ¿por qué no? Pues obviamente que a las comunidades étnicas. Y yo creo que básicamente es crear esa conciencia desde todo nivel, desde diferentes plataformas de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, porque aunque claro que tenemos una historia, tenemos un presente y un futuro, y allí están las comunidades étnicas, allí están las comunidades indígenas y están las comunidades afro. Usted lo dijo claramente, puede existir la legislación, pueden existir las leyes de antidiscriminación, pueden existir todos estos temas de enfoques diferenciales, pero cuando no somos conscientes y cada día salen denuncias en el internet, salen información de discriminación, de exclusión, entonces yo digo, si la responsabilidad no puede ser solo estatal, la responsabilidad es una responsabilidad individual, pero colectiva, pero esa conciencia, como decimos cuando nos reunimos, esa conciencia de ser indígena, esa conciencia de ser negro que habla de la historia de nuestro país. Como dije anteriormente, un país de ancestros. Entonces, básicamente creo que la responsabilidad es colectiva, pero además es mundial, porque cuando se pierde la historia de lo que somos, es allí cuando estamos perdidos y nos equivocamos tanto cuando no sabemos para dónde vamos. Entonces, básicamente yo creo que eso es crear la conciencia de quiénes somos, y cuando creamos esa conciencia, trabajamos enfocados en ese objetivo de reivindicar, de respetar esa riqueza y esa diversidad cultural, y en espacios realmente como este, donde ponen estas plataformas para que las mujeres étnicas podamos hablar con toda la tranquilidad de lo que pasa en nuestros territorios. Y en estos diálogos eso ha permitido, yo creo que también la conectividad, ¿no? Dialogar y contarnos qué le pasó a Laura, qué pasó, no sabía muchas cosas de lo que pasaba en México, y que contemos y aprendamos de las experiencias de otros que lo han hecho mejor. Eso podría también ayudarnos mucho.
Oh, bueno, el cantante era Rubén Blades, es panameño, para que sepas, George. Es una canción muy famosa, ¿no? Bueno, en este caso también concuerdo con la compañera Viviana, que siento que es algo colectivo, ¿no? Si lo vemos, siento yo, pues si lo vemos de manera individualista, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, siento que como el Estado debe, a pesar de que tiene leyes, decretos y todo, debe materializar realmente si quiere llegar a preservar todo esto, el tema de las identidades, pero más que todo de materializarla es poder brindarle esas oportunidades a las comunidades reales, de poder invertir en ellas para que puedan así llegar a más personas y que se pueda hablar de una equidad, como una igualdad dentro de todos, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad también parte de parte colectiva y tanto como individual, porque nosotros ya como mujeres indígenas, mujeres joven, mujer afro, tenemos que llevar cada uno nuestro autorreconocimiento, porque quizás jóvenes están en estos momentos, se encuentran que no saben su autoidentificación, lo cual hace que estén perdidos. Entonces, si no conoces tampoco tu historia, ni a dónde vas, ni de dónde vienes, no vas a poder llegar a un futuro estable, ¿no? Entonces, llega un momento en la que te preguntas quién eres, quién soy, para qué. O sea, entonces eso es lo que no se debe de tener. Y en Panamá creo que existe ese tema de... Y sé que en muchas partes de América Latina, de que muchas personas aún no se autorreconocen como mujer negra, aún no se autorreconocen como mujer indígena, y eso escala a tal altura de que existe una discriminación, aunque tengas el pelo afro, no me siento afrodescendiente, aunque tenga los rasgos de mujer indígena, no me siento una mujer indígena, lo que hace creo que se empiece en esa brecha de la intolerancia, esa brecha de la desigualdad, esa brecha de que no quiero ser una mujer indígena porque es sinónimo de pobreza. Y una pobreza que los mismos estados, gobiernos nos las ponen en televisión, que las ponen en los medios de comunicación. Y yo creo que es un trabajo de todos el poder dejar de revictimizar nuevamente a las poblaciones que somos víctimas históricamente. Entonces yo creo que es momento también como de cambiar esa historia y de cambiar de que siempre somos pueblos indígenas los más pobres, los más marginados. Yo creo que este es un momento de ya dejar de hablar de esa manera y de hablar de tomar acciones y de agarrar y decir esto no es así. Yo creo que es como mi respuesta hacia la juventud. Yo creo que este es el momento de nosotros también de dar una nueva visión y nuevos pasos para todos, ¿no? Súper, muchísimas gracias por este cierre tremendo y también con esta mirada hacia el futuro. Me gustó mucho, digamos, que ustedes tres, digamos, también han dado esta respuesta, digamos, tan positiva, no obstante las muchas dificultades que tenemos. Y de verdad es una final muy merecida para nuestro círculo de diálogos PPI. Yo les agradezco mucho a ustedes tres. Quiero agradecer mucho a mi equipo CAS, a María Fernanda Rebollo y a Bernardo Ponce, y antes de todo a todos ustedes que nos han visto en este año raro, especial, bueno, y que nos asistieron, muchos de ustedes asistieron en casi todos los eventos. Francisca Vargas de Chile estuvo casi siempre con nosotros, pero también muchos más amigos de la CAS, tanto aquí en Zoom como en el Facebook Live, así que de verdad ha sido una muy buena experiencia con ustedes, no obstante el distanciamiento que tuvimos, pero solo es un distanciamiento físico, no es un distanciamiento mental. Así que yo les agradezco muchísimo por sus apoyos y de verdad este panel con el cual hemos cerrado nuestros diálogos PPI 2020 ha sido uno de los más ricos y yo les agradezco muchísimo por eso. Y bueno, con esto ya cerramos. Les agradezco muchísimo y con esto, muchas gracias. Les deseo un buen fin del año y felices fiestas y todo eso. Que lo pasen muy bien, no obstante las circunstancias. Gracias, George. Gracias, Bernardo. Gracias a todos, a todas, por esta oportunidad y sobre todo por poner en la mesa este tema tan importante que yo creo que va a seguir necesitando o sigue necesitando
de mayores precisiones. Muchas gracias a todos. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo, Vaya por muy el bien, espacio. Gracias a muchas todo el gracias equipo. a todos y todas. Gracias. A todos los conectados, gracias. Muchas gracias a ustedes.